¿Alguna vez se ha detenido a pensar si la elección de con quién vive después de los 70 años realmente moldea el destino de su felicidad y, sorprendentemente, de su longevidad? Muchas personas, al llegar a esta etapa de la vida, se enfrentan a una encrucijada llena de incertidumbre. Se preguntan si deberían quedarse solos, mudarse con sus hijos, considerar una comunidad de mayores, o quizás probar algo completamente diferente. La idea de la soledad puede ser abrumadora. El miedo a ser una carga para la familia puede carcomer. Y la perspectiva de perder la independencia aterra. Es una realidad dolorosa para muchos la presión de tomar la decisión correcta sin tener una guía clara. Pero, ¿y si le dijera que la respuesta a esa pregunta no es tan simple como parece? Y que hay una sabiduría profunda que muy pocos descubren. Una sabiduría que va más allá de lo evidente y que puede transformar radicalmente sus años dorados, hoy. Vamos a desvelar los secretos de una vida larga, plena y feliz. Explorando las diferentes formas de convivencia después de los 70 según la perspectiva de alguien que lo ha vivido todo y ha cosechado una increíble paz interior. Un sabio anciano de 92 años. Don Mateo, que ha visto pasar décadas y ha aprendido lo que realmente importa. Quédese hasta el final, porque lo que aprenderá podría no solo sorprenderle, sino también cambiar por completo su visión sobre cómo vivir su vejez con alegría y propósito. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿con quién deberíamos vivir para una vida más larga y feliz después de los 70, don Mateo? Con la calma que solo dan los años y las experiencias. Siempre empezaba sus reflexiones con algo que, al principio, parecía una contradicción. Él decía, no es tanto con quién vives, sino cómo vives con esa persona o contigo mismo. Y el primer pilar fundamental, según él, era la absoluta e irrenunciable importancia de la autonomía y la independencia. Piénselo un momento. Cuando uno llega a cierta edad, a menudo se siente la presión, o incluso la necesidad, de mudarse con los hijos, o de que ellos se muden con uno. La intención es siempre buena: proteger, cuidar, asegurar que no falte nada. Pero don Mateo insistía en que este arreglo, si no se maneja con delicadeza, puede ser una trampa dorada. Hablaba de la autonomía no solo como la capacidad de hacer las cosas por uno mismo, sino como la libertad de tomar las propias decisiones, de elegir el horario de su día, de decidir qué comer, cuándo salir y con quién pasar el tiempo. Él recordaba el caso de su vecina, doña Carmen, una mujer vibrante que, tras enviudar, se fue a vivir con su hija y yerno. Al principio, todo era armonía, pero poco a poco, sin mala intención, la hija empezó a asumir el control de todo. Mamá, no salga sola, hace frío. Mamá, ya le preparé la comida que le gusta. No se preocupe. Mamá, sus amigos la llaman mucho. ¿No cree que es hora de descansar? Pequeñas frases, llenas de amor, que sin embargo fueron minando la sensación de control de doña Carmen sobre su propia vida. Acabó sintiéndose como una invitada permanente en su propia existencia, perdiendo la chispa que la caracterizaba. Don Mateo decía que si uno va a vivir con la familia, o incluso en una comunidad, es vital establecer límites claros y mantener un espacio personal, tanto físico como mental. Un rincón propio, una hora para uno mismo. La capacidad de decir, hoy quiero estar solo sin culpa ni explicaciones. La independencia de pensamiento y acción es el oxígeno del alma a cualquier edad. Pero especialmente cuando uno siente que el mundo exterior empieza a dictar los términos. No se trata de rechazar la ayuda o el cariño, sino de dosificarlo con sabiduría. Don Mateo compartía su propia experiencia. Él vivía en su casa, solo, pero sus hijos y nietos lo visitaban con frecuencia. Tenía sus rutinas, su jardín, sus libros. Cuando necesitaba ayuda con algo pesado o con la tecnología, sus hijos estaban allí.
pero siempre respetando su espacio y sus decisiones. Él no era un invitado en su propia casa, sino el capitán de su propio barco. La clave, decía, es la comunicación abierta y honesta. Hablar sobre las expectativas, los miedos, las necesidades. Es mejor tener una conversación incómoda al principio que vivir una vida de arrepentimiento después. Y esto nos lleva al segundo gran principio de Don Mateo, el valor de la compañía consciente. No la dependencia. Él insistía en que la soledad no es lo mismo que el aislamiento. Uno puede vivir solo y estar rodeado de gente que lo ama y lo visita, o vivir en una casa llena de gente y sentirse más solo que nunca. La compañía consciente se refiere a relaciones donde hay un intercambio genuino, donde se comparte tiempo de calidad, conversaciones significativas, risas y apoyo mutuo. No es tener a alguien cerca para que te haga la comida o te lleve al médico, aunque eso sea importante, sino tener a alguien con quien puedas ser tú mismo, con quien puedas reírte de las pequeñas cosas de la vida, recordar viejos tiempos, o simplemente disfrutar de un silencio cómodo. Él recordaba cómo, al enviudar, sus amigos de toda la vida se convirtieron en su roca. No vivían con él, pero siempre estaban presentes. Una llamada telefónica al día, una visita semanal para tomar un café, un paseo por el parque. No había dependencia, solo un profundo aprecio mutuo. A veces, la gente piensa que vivir con un familiar es la única manera de evitar la soledad. Pero si esa convivencia genera tensión, silencios incómodos, o la sensación de que se están pisando los unos a los otros, el efecto puede ser el contrario. Don Mateo decía que era preferible vivir solo y buscar activamente la interacción social significativa, que vivir con alguien que te haga sentir solo a su lado. La compañía consciente puede venir de un amigo, de un vecino, de un grupo de voluntariado, o incluso de un buen programa de radio o un libro que te hace sentir acompañado. Lo importante es que esas interacciones te nutran, te inspiren y te hagan sentir parte de algo más grande. Así que, con estos dos pilares en mente, mantener nuestra autonomía y buscar una compañía que realmente nos enriquezca, estamos sentando las bases para una vejez feliz y plena. Ahora que hemos reflexionado sobre la importancia de la autonomía personal y la búsqueda de una compañía verdaderamente consciente, Don Mateo nos invitaba a dar un paso más en nuestra comprensión de la vida después de los 70. Él argumentaba que el tercer principio fundamental para una vejez feliz y duradera era la flexibilidad y la adaptabilidad como claves inquebrantables. La vida, como una corriente de río, nunca se detiene. Lo que funcionaba perfectamente a los 70 quizás no sea lo ideal a los 80 y mucho menos a los 90. Muchas personas, observaba Don Mateo, se aferran a una idea rígida de cómo deberían ser las cosas, ya sea vivir en su propia casa hasta el final, o con un hijo específico, o en una comunidad preestablecida. Esta rigidez, decía, es una de las mayores fuentes de frustración y sufrimiento. La salud puede cambiar de repente, la situación familiar puede alterarse. Los amigos pueden fallecer o mudarse. Si uno no está dispuesto a adaptarse, a reevaluar y a cambiar de rumbo, se corre el riesgo de quedarse atrapado en una situación que ya no le sirve, o peor aún, que le causa infelicidad. Don Mateo contaba la historia de su amiga Elena, una mujer que siempre había jurado que nunca saldría de su casa, la que había compartido con su marido durante 50 años. Su hogar era su fortaleza, su santuario, pero a los 85 años, Elena sufrió una caída que limitó su movilidad. De repente, la casa que amaba se convirtió en una prisión. Las escaleras eran un desafío insuperable. El jardín que tanto disfrutaba se hizo inaccesible. Sus hijos querían ayudar, pero ella se negaba a cualquier cambio, a cualquier adaptación. Su insistencia en mantener el statu quo, por muy doloroso que fuera, la llevó a la frustración y a un aislamiento aún mayor.
Don Mateo, con su infinita paciencia. La visitaba y le hablaba de cómo la vida es un constante fluir, de cómo la verdadera fuerza reside en la capacidad de doblarse sin romperse. Le recordó que la felicidad no estaba en el ladrillo y el mortero de su casa, sino en la paz de su corazón y en la conexión con el mundo. Finalmente, Elena, con mucho esfuerzo, accedió a mudarse a una residencia asistida cerca de uno de sus hijos, un lugar donde tenía su propio apartamento, pero con servicios y compañía a su alcance. Al principio fue difícil, pero la flexibilidad que demostró al final le permitió redescubrir la alegría, hacer nuevos amigos y participar en actividades que su antigua casa ya no le permitía. Don Mateo nos animaba a considerar las diferentes opciones sin miedo ni prejuicios. Quizás la casa familiar es demasiado grande y requiere demasiado mantenimiento. Tal vez vivir solo en un apartamento más pequeño y manejable es la solución. O quizás una casa compartida con amigos. Una forma de cohousing para mayores. Puede ofrecer la compañía y el apoyo mutuo sin la dinámica familiar. Incluso las residencias de mayores modernas, muy diferentes a las de antaño, pueden ser lugares vibrantes llenos de actividades y oportunidades sociales. Si se eligen con cuidado y si uno entra con una mentalidad abierta. La adaptabilidad no significa renunciar a la propia voluntad, sino utilizar la sabiduría para discernir qué es lo mejor en cada momento y tener el coraje de hacer los cambios necesarios, incluso si son difíciles al principio. Es como un árbol, los árboles más viejos y fuertes son los que han aprendido a resistir las tormentas, no aferrándose rígidamente al suelo, sino dejando que sus ramas se muevan con el viento. Y esto nos lleva directamente al cuarto principio que don Mateo consideraba esencial: el entorno y la comunidad externa. Él recalcaba que no solo importa con quién vives dentro de tus cuatro paredes, sino dónde vives y cómo te conectas con el mundo exterior. Puedes vivir en la casa más grande o con la familia más amorosa, pero si tu entorno no te permite interactuar, salir, participar, entonces tu mundo se encoge. Don Mateo siempre mantuvo un vínculo fuerte con su comunidad. Iba al mercado local, charlaba con los comerciantes, se sentaba en el parque a observar a los niños, y era miembro activo de un club de lectura, aunque vivía solo. Nunca se sentía aislado porque su vida estaba tejida con hilos de conexión con su barrio. Él decía que el vecindario es una extensión de nuestro hogar. Un vecindario seguro, accesible, con zonas verdes, tiendas cercanas y actividades para mayores es un tesoro. Pensaba en el caso de doña Rosario, que se mudó a vivir con su hijo en un barrio residencial a las afueras de la ciudad. La casa era enorme, con un jardín precioso, pero estaba lejos de todo. Necesitaba que alguien la llevara a cualquier parte, al médico, a la peluquería, a la iglesia. Sus hijos trabajaban y no siempre podían. Poco a poco. Doña Rosario dejó de salir. Su mundo se redujo a las paredes de la casa. La falta de estímulo externo, la pérdida de su rutina de paseos y sus encuentros casuales con vecinos, la afectaron profundamente. Don Mateo siempre enfatizó que la vida no se vive solo puertas adentro. Necesitamos el sol en la cara, el sonido de las risas de los niños, el aroma del pan recién horneado de la panadería, la charla con el vecino en la calle. Buscar un entorno que fomente la interacción espontánea y el acceso a servicios y actividades es tan importante como la configuración de nuestro hogar. Ya sea un centro de mayores, una plaza con bancos para conversar, o incluso una biblioteca donde uno puede ir a leer y ver gente. Estos puntos de conexión con la comunidad son vitales para mantener la mente activa, el espíritu elevado y el sentido de pertenencia. Al final, no importa si vives solo o acompañado, si tu entorno te permite florecer y seguir participando en la vida, eso es lo que realmente te mantendrá joven de corazón.
Hemos recorrido juntos los pilares que don Mateo consideraba esenciales para una vida plena después de los 70, la irrenunciable autonomía personal, la búsqueda de una compañía que realmente nos nutra, la vital flexibilidad para adaptarnos a los cambios de la vida, y la importancia de un entorno que nos conecte con nuestra comunidad. Pero el sabio de 92 años guardaba un último principio, que para él era la verdadera clave maestra, el ingrediente secreto que lo envolvía todo y que, sorprendentemente, a menudo se pasa por alto. Don Mateo lo llamaba el principio del propósito y la contribución. Él afirmaba que, al final del día, con quién vives es secundario si no tienes una razón para levantarte por la mañana. Un propósito, grande o pequeño, es el motor que impulsa la alegría, la vitalidad y, sí, la longevidad. Contaba don Mateo que había conocido a muchas personas que vivían rodeadas de familia, con todas las comodidades, pero que se sentían vacías, y, por el contrario, a otras que vivían solas, con recursos limitados, pero rebosantes de energía y alegría. La diferencia, decía, no estaba en la compañía física, sino en la presencia de un propósito. Para algunos, este propósito podía ser cuidar de sus nietos por las tardes, compartiendo su sabiduría y su amor. Para otros, era un pasatiempo que los apasionaba, como la jardinería, la pintura o la música. Había quienes encontraban su propósito en el voluntariado, ayudando en la parroquia, en un comedor social, o visitando a otros ancianos que estaban más solos que ellos. Incluso algo tan simple como cuidar una planta, aprender una nueva receta, o leer un libro cada semana. Podía ser un propósito si se abordaba con intención y dedicación. Don Mateo, por ejemplo, dedicaba parte de su día a escribir cartas a sus viejos amigos y a llevar un diario donde plasmaba sus reflexiones. Además, se había convertido en el contador de historias oficial de su familia extendida, encargándose de documentar el árbol genealógico y las anécdotas de sus antepasados. Este era su propósito, su manera de contribuir, de sentirse útil y conectado con algo más grande que él mismo. La sensación de ser necesario, de que lo que uno hace tiene un valor. Es un poderoso antídoto contra la apatía y la tristeza. No se trata de grandes hazañas, sino de encontrar esa pequeña chispa que ilumina el día, esa actividad que te hace sentir vivo y con energía, que te da una razón para seguir adelante. En resumen, los sabios consejos de don Mateo nos invitan a mirar más allá de la superficie cuando pensamos en cómo vivir nuestra vejez. Nos recordó que la verdadera felicidad y longevidad no se dictan por si vivimos solos o acompañados, sino por la calidad de nuestra autonomía, la autenticidad de nuestras conexiones, nuestra capacidad de abrazar el cambio, la riqueza de nuestro entorno y, sobre todo, la presencia de un propósito que le dé sentido a cada uno de nuestros días. No hay una única fórmula que sirva para todos, porque cada vida es un universo. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Lo importante es escuchar nuestra propia voz interior, reflexionar sobre lo que realmente nos hace felices y nos da paz, y tener el coraje de construir la vida que deseamos. Recuerde, pequeños cambios en su mentalidad y en sus acciones pueden marcar una diferencia enorme en su bienestar y en su calidad de vida. No se trata de buscar la perfección, sino de encontrar el equilibrio y la alegría en cada etapa. Su vejez no es el final del camino, sino una nueva y maravillosa etapa llena de oportunidades para seguir aprendiendo, creciendo y disfrutando. Le animo a pensar en estos consejos de don Mateo y a considerar cómo puede aplicarlos a su propia vida. ¿Hay algo en lo que pueda recuperar un poco más de autonomía? ¿Puede buscar una compañía más consciente? ¿Está abierto a la flexibilidad si las circunstancias lo requieren? ¿Cómo puede conectar más con su comunidad? Y lo más importante, ¿cuál es su propósito?
su razón para levantarse con alegría cada mañana. Me encantaría saber su opinión y sus experiencias. ¿Qué piensa de los consejos de Don Mateo? ¿Ha encontrado usted un propósito que le dé sentido a su vida? ¿Qué tipo de convivencia le ha funcionado mejor a usted o a sus seres queridos? Por favor, comparta sus pensamientos en los comentarios de abajo. Su sabiduría puede ser de gran ayuda para otros. Si este video le ha inspirado o le ha ofrecido una nueva perspectiva, no dude en darle un me gusta y en suscribirse a nuestro canal. Así, no se perderá futuros videos con consejos prácticos y reflexiones que le ayudarán a vivir su mejor vida en cualquier edad. Recuerde siempre que la vida es un regalo precioso y que cada día es una oportunidad para vivirla con plenitud, con significado y con una alegría contagiosa. Viva su mejor vida. En cada edad y en cada momento,